La delincuencia común, Quique, está vinculada al hambre, a la pobreza, a la falta de empleo, de acceso a educación, a salud inclusive, ¿no? Les envían agua les envían en tanqueros de combustible. Hay 600.000 personas sin agua. Problemas de salud, empiezan los abortos. Mujeres embarazadas, tenemos reporte de que han perdido sus bebés. Donde la cabeza mira, para allá va el cuerpo. Porque si vamos a hablar de economía, ¿economía para qué? ¿Para crecer en términos de PIB? No, señores. Hoy Ecuador Rincón de la Corrupción va a destapar la olla de grillos que trae escondida la candidata Montuvia, la candidata Chimbacaya, Luisa González, y anda lidiando con promesas falsas y demagógicas ante los ecuatorianos. Pero también vamos a escuchar todas sus palabras, todos sus mensajes, y vamos a responder a esta candidata, porque Ecuador Rincón de la Corrupción está cansado de escuchar tanta mentira, tanto engaño, tanta falsedad de esta candidata Chimbacaya, Luisa González. Ahora escuchemos cómo Luisa González piensa dar seguridad a los ecuatorianos. Y cuando hablo de seguridad, desde los barrios, ¿qué vamos a hacer allí? Vamos a contratar gestores de paz en cada barrio. Gestores de paz, que sea una persona del barrio que va a tener su salario y que va a articular con los miembros del barrio para saber quién ingresa, quién no, junto con la policía comunitaria, para empezar así a dar seguridad desde los barrios. Esta pregunta es de parte de Ecuador Rincón de la Corrupción para la candidata Chimbacaya, Luisa González. ¿Cómo piensa usted que gestores de paz pueden bajar la delincuencia en Ecuador? ¿Acaso usted quiere copiar el modelo fallido, el modelo fracasado de su amigo Gustavo Petro en Colombia? O sea, ¿en qué cabeza le cabe a usted que gestores de paz pueden bajar o disminuir la delincuencia en Ecuador? ¿Acaso usted quiere hacer lo mismo que en Venezuela? Allí usan a los colectivos, un grupo armado, un grupo de delincuentes, un grupo de mafiosos que andan cuidando las espaldas del gobierno, pero están en contra de los opositores. Señora Luisa González, usted no sabe ni entiende cómo combatir la delincuencia en Ecuador. ¿Acaso usted no sabe que estas bandas de criminales están conectadas con los carteles de México? Con esos carteles que tienen fosas clandestinas con 1,000, con 2,000, con 5,000 personas que fueron calladas y están en esas fosas en México. A ellos no les importan los derechos humanos. Ellos solo reciben órdenes de estos criminales. ¿Y cuáles son las órdenes? Mandar a secuestrar, a robar, a violar, a cometer cualquier delito con tal de hacer daño a la ciudadanía. Al menos que Luisa González quiera pactar con estos criminales, así como hizo su líder Rafael Correa. También Luisa González no se cansa de repetir que ella va a dar seguridad con la policía comunitaria. O sea, en este caso va a usar a los gestores de paz y a la policía comunitaria para dar seguridad a los ecuatorianos. Pero yo creo que la mayoría de los ecuatorianos no saben cuál es el rol de la policía comunitaria. Pero aquí, como Ecuador Rincón de la Corrupción siempre va a destapar los grillos de la Revolución Ciudadana, veamos exactamente cuándo se creó la policía comunitaria y cuál es el rol de la policía comunitaria. En Ecuador, la policía comunitaria es un sistema de patrullaje que apoya a la Policía Nacional con brigadas capacitadas que no pueden portar armas, sino que trabajan en colaboración con la policía. ¿Entienden esa parte, ecuatorianos? Que no puede portar armas. Entonces, ¿para qué tenemos esa policía? Pero veamos más abajo qué es lo que dice. La policía comunitaria funciona como un sistema de patrullaje que apoya a la Policía Nacional en todo el territorio ecuatoriano. Estas unidades fueron institucionalizadas y reguladas por decreto ministerial en el 2011. O sea, saquemos conclusiones de esta policía comunitaria. Ecuatorianos, la policía comunitaria debe portar armas, y si es policía. ¿En qué cabeza le cabe a estas personas que crearon esta institución de la policía comunitaria que no puede portar armas? Entonces, ¿para qué es policía? ¿Para qué los ecuatorianos gastamos dinero en esa policía? Todas las fuerzas del orden deben cargar su arma y deben estar autorizadas para usar su arma cuando lo necesitan, cuando sea necesario, cuando corra riesgo los ciudadanos o su propia vida. Esta pregunta es para todos los ecuatorianos. ¿Ustedes creen que todavía debe existir la policía comunitaria en Ecuador y que no ande armada? Ecuador Unido contra la Corrupción cree que en Ecuador debe existir la policía local, una policía que controle todos los caseríos, parroquias y cantones.
O sea, en cualquier parte del país, en todo el territorio, debe existir la policía local, pero esa policía debe estar bien entrenada, bien armada, bien capacitada y con todo el derecho legítimo de usar su arma. Ecuatorianos, ¿ustedes creen que el presidente Nayib Bukele saca a la policía a las calles sin armas? ¿En qué cabeza le cabe a esos ciudadanos que intentaron esa policía comunitaria en Ecuador? Y para colmo, Luisa González sigue soñando con la policía comunitaria y los gestores de paz. Ese modelo fracasado no va a funcionar. Pero ¿qué se puede esperar de una candidata como Luisa González, que no sabe ni tiene idea de lo que habla? Los policías, los militares, buscando quién les dé de comer. Perdóneme, un trato indigno. Saliendo sin chalecos, sin casco, sin dotación. No hay armamento, no hay balas, no hay nada. Y los envían así, desprotegidos, a combatir a los delincuentes que sí están armados. Luisa González dice que la policía sale sin comer, sin dotación, desprotegida. ¿Pero acaso no es usted mismo que quiere otra vez volver a implementar y quiere combatir la delincuencia con la policía comunitaria? Le pregunto a Luisa González, ¿la policía comunitaria puede portar un arma o no puede portar un arma? ¿Y quién era el genio que dejó esa orden, esa ley, que la policía no puede portar armas? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Luisa González? Ahora, que los policías no tengan un techo, que no tengan comida, esas leyes se deben reformar, ecuatorianos. La policía de Ecuador debe ser como la policía de Estados Unidos. Ejemplo, en Estados Unidos la policía no recibe vivienda ni comida del Estado o del gobierno federal. Ellos reciben otros beneficios del gobierno o del Estado. Pero en este caso, lo único que ellos reciben es un buen sueldo que pueda alcanzar y sobrar para su comida, para su vivienda, para su transporte. La policía sabrá qué es lo que quiere comer, dónde quiere dormir. Eso es muy cosa de cada policía. Le pongo un ejemplo más claro para ciertos ecuatorianos que todavía no entienden. Un ejemplo más claro de esto no puede hacer ninguna otra persona. Un policía que reside en el estado de Nueva York, en Queens, y trabaja en Brooklyn. Ustedes saben cuánta distancia hay de Queens a Brooklyn. Entonces, el policía de Queens, él tiene que gastar su transporte hasta llegar al destacamento de la policía en Brooklyn. Y cuando llega ahí, agarra su patrullero y ahí es cuando gasta el estado. Pero el policía de Queens tiene que gastar de su propio dinero hasta llegar al destacamento de la policía. Otro ejemplo, hablemos de cualquier otro ciudadano que vive en Queens, New York, y su jefe tiene su oficina, su compañía en Brooklyn. Allí tiene sus trocas, de ahí salen para trabajar a cualquier parte. Entonces, el ciudadano de Queens tiene que gastar de su propio dinero hasta llegar a Brooklyn. Pero también vamos a poner un ejemplo cómo debe funcionar la policía en Ecuador. Hablemos de la provincia de La Suay. Y si hay un policía que reside en el cantón Paute y le toca trabajar en Cuenca, en Azogues, en Cañar o en cualquier otra provincia, ese policía debe ganar un buen sueldo para comenzar. Y después él verá qué es lo que quiere comer, dónde quiere vivir, dónde quiere dormir. Como le digo, y si él es residente de Paute, él puede ir todos los días a Cuenca o a Azogues. Y si él quiere hacer eso, o puede ir a vivir en Cuenca, puede ir a vivir en Azogues. Pero eso es muy cosa de él. ¿Quién es el gobierno para que diga, yo te voy a dar la comida, yo te voy a dar la vivienda? El único que tiene que dar el Estado, el gobierno, es un buen sueldo a los policías, a todos los policías. Y tienen que dar las armas para que salgan esos policías armados hasta donde no poder. Y tiene que haber leyes para los policías que protejan a los policías. Eso es lo que debe preocuparse Luisa González. De eso debe hablar Luisa González. Pero ¿qué podemos esperar de una Luisa González que no sabe ni tiene idea cómo dar protección a los ciudadanos? Que poner un negocio, poder poner una peluquería, una tienda, un bazar, lo que usted quiera, un restaurante, y saber que no te van a vacunar, que vas a poder llevar el pan a tu casa. Saber que sales a la calle y que regresas con vida. Señora Luisa González, como diría su líder, usted es una caretuca, una caredura, una sinvergüenza. Pero si ustedes son los que protegen a los delincuentes, usted se junta con delincuentes, usted apoya a los delincuentes,
¿Acaso usted no apoyó a Ronnie Aliaga para que sea el que trabaje en la comisión de fiscalización? ¿Pero acaso no son los asambleístas de la Revolución Ciudadana que se oponen a las leyes duras? ¿Acaso ellos no son los que primeros que salen a chillar cuando quieren imponer leyes más duras, castigos más severos a estos delincuentes? Le pongo ejemplo a los correístas, porque ellos son los más giles que no entienden. ¿Qué pasa si en las calles de Guayaquil, hoy, 18 de marzo, sale un delincuente y asalta a Chabelita y le quita su celular, su bolsa, y para la mala suerte de Chabelita no hay un policía ahí al lado de ella y quiere llamar a la policía? Pues la policía ni contesta, se va a la fiscalía y le pone la denuncia, y para colmo el fiscal le avisa al delincuente y le dice: mira, tal señora vino a poner una denuncia. Entonces, en este caso, el delincuente queda libre. Se llevó su celular, se llevó su bolsa. Y como ese delincuente ya está acostumbrado a hacer sus mañoserías, entonces, el 30 de marzo del 2025, en las mismas calles de Guayaquil, asalta a Pepito. A Pepito le quita $1,000, le quita el celular. Y otra vez no hay la policía, no hay cámaras, no hay nadie ahí. Y Pepito simplemente se queda sin sus pertenencias y el delincuente anda suelto otra vez. En mayo del 2025, ese mismo delincuente asalta a una muchacha que va a las clases o que va a la escuela. Le quita el celular, le quita sus pertenencias y hasta intenta hacerle daño a la muchacha. Pero otra vez, como no hay la policía, nadie ha visto, la muchacha se pone asustada, triste, y ahí ha quedado todo en el olvido, todo en impunidad, y el delincuente libre en las calles y las víctimas sin sus pertenencias. ¿Y qué pasa? Llega agosto del 2025, y como este delincuente ya está acostumbrado a robar, entonces en agosto del 2025 este ya anda armado. Lógico que andan armados delincuentes. Se encuentra con una señora en las calles de Guayaquil, y como la señora no se deja robar fácilmente, este mismo delincuente saca un arma y le dispara a la señora. La señora lamentablemente pues se va de este mundo. ¿Por qué? Porque simplemente no se dejó robar a las buenas. Entonces este delincuente, correístas, señora Luisa González, este delincuente ha cometido 4 delitos, ni siquiera en un medio año. En menos de un medio año ha cometido 4 delitos. Y sigue libre. Sigue libre. Entonces, señora Luisa González y correístas, ¿qué pasa si este delincuente le metimos en la cárcel el 18 de marzo del 2025? Le metimos en la cárcel por haber asaltado. Le metimos 5 o 10 años de cárcel solo por ese delito de quitar un teléfono y de robar su bolsa. 10 años de cárcel. Estas 3 víctimas después simplemente no iban a ser asaltadas, no iban a sufrir ningún daño. Y este delincuente se estuviera pudriendo en la cárcel. ¿Qué parte aquí no entiende Luisa González? ¿Qué parte aquí no entienden los correístas? Entonces ustedes entienden que las leyes duras se debe cambiar para el bienestar de la ciudadanía, para el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Y sin importar lo que digan estos demagogos, farsantes, charlatanes como Luisa González. Yo le pregunto a Luisa González, ¿usted está de acuerdo de aplicar la cadena perpetua y la pena capital para estos delincuentes? Diga la respuesta a Ecuador Unido contra la Corrupción. Y si usted está de acuerdo o no está de acuerdo.
¿O simplemente usted es una farsante, una charlatán, una demagoga? Y también se hizo una consulta popular, ¿ah? 60 millones de dólares que bien hubiera servido para pagar a las dializadoras o para pagar a Solca o para comprar las medicinas para los hospitales. 60 millones y dijeron, con esta consulta popular vamos a dar seguridad. ¿Y qué es lo que vemos? Que de esos 3 puntos que se le subió el IVA, recaudaron cerca de 1.300 millones de dólares. ¿Y no los usaron en seguridad? ¿No arreglaron las UPCs, las VCs? ¿No hay planes de construir vivienda fiscal? Luisa González no se cansa de repetir una tras otra vez en todos los medios de comunicación sobre la consulta de Daniel Noboa. Pero ella no dice que su líder hizo como 8 o 12 consultas populares que preguntaban, como decimos los ecuatorianos, preguntaban huevadas en sus consultas. Preguntaban huevadas porque la mayoría de los ecuatorianos no se han beneficiado de esas consultas del correísmo. Porque si hubieran beneficiado de esas consultas, hoy Ecuador, correísta, hoy Ecuador, ¿sabes cómo estuviera? Estuviera como Dinamarca, como Noruega, como Canadá, como Singapur, como Suecia, como Bélgica, como Japón, como Estados Unidos, como El Salvador, para ir más fácil. Porque yo conozco un montón de correístas que son fanáticos de Nayib Bukele. Así estuviera hoy el Ecuador. Y si este Correa hubiera hecho un buen trabajo, y si este Correa hubiera sido un líder que llega a trabajar por el pueblo, así como El Salvador estuviera, un país seguro y todos delincuentes en las cárceles. Pero ¿qué va a llegar Rafael Correa a pensar como Nayib Bukele? Nunca, nunca de los nunca de los nunca. Primero, un correísta verá volar un burro que Rafael Correa piense como Nayib Bukele. Nayib Bukele es un verdadero líder. Él sabe cómo trabajar para su pueblo. Un pequeño ejemplo. Cuando esos asambleístas parlamentarios de El Salvador no querían aprobar el dinero para el plan de seguridad de Bukele, ¿qué hizo Bukele? Agarró al ejército y se fue al Palacio Legislativo. ¿Y qué le dijo a los asambleístas? Si ustedes no aprueban el dinero para el plan de seguridad, a ustedes no le vamos a pagar. Le vamos a quitar toda la seguridad de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué era la respuesta de los legisladores de ese país? Pues la respuesta era simple, que iban a aprobar ese dinero. ¿Y qué más dijo Bukele? Y si ustedes no reforman ese código penal y aprueban leyes duras en contra de los delincuentes, pues ustedes no van a tener seguridad, ustedes no van a tener su pago, porque si ustedes no hacen su trabajo, ¿cómo le vamos a pagar? Esas eran las palabras de Bukele. Y por eso ahora en El Salvador hasta pueden sentenciar a 1.250 años a un delincuente, a un criminal. 1.250 años. ¿Ustedes creen que Rafael Correa aceptaría esas condiciones? ¿Qué hacía Rafael Correa? Él, cuando se fue dejando el gobierno, dejó sacando a más de 3.000 delincuentes. Ojo, delincuentes de las cárceles. ¿Ustedes creen que esos delincuentes saliendo de la cárcel iban a ponerse a rezar, orar, a trabajar, a sudar la gota gruesa? La mayoría de esos delincuentes que salieron gracias a Rafael Correa comenzaron otra vez a robar, a secuestrar, a violar, a cometer los delitos en las calles. Y eso es lo que no entienden los correístas. ¿Cómo trata Nayib Bukele a los delincuentes? Vean ustedes los videos, entran en TikTok, en YouTube, vean cómo Bukele trata a los delincuentes. Ahí no tienen visitas conyugales, no tienen comida, carne, ni pollo, ni ningún tipo de carne en las cárceles. Y además, muchos de estos ni siquiera tienen unas sábanas para dormir. Ahí están viendo el verdadero castigo de estar en una prisión, el verdadero castigo de cometer delitos en las calles. Pero ¿qué hacía Rafael Correa en su gobierno? A los delincuentes le tenía atendiendo como a unas princesas. Ahí tenían pollo, tenían carne de res, tenían pescado, tenían panes, tenían hortalizas, tenían frutas. Hasta tenían, ¿cómo le decimos?, un hotel para que estos delincuentes que están en las cárceles de Ecuador
puedan tener visitas conyugales. Así trataba Rafael Correa a los delincuentes. ¿Por qué creen que en Ecuador, cuando hay elecciones, estos delincuentes votan por la Revolución Ciudadana? Porque ellos quieren que vuelva Rafael Correa. Eso que pasó en las últimas elecciones, todas las elecciones. Y como dice una tras otra vez Ecuador Unido contra la Corrupción, en ningún centro de detención o cárcel o prisión en Ecuador debe haber elecciones. En ninguno. El día que usted comete un delito y va a la cárcel, simplemente no debe poder votar. Porque no puedes mentirle al pueblo, jamás. Si tú dices algo, tiene que ser y cumplirlo. Como dicen muchos países, la burra hablando de orejas. Ella se hace la santa, la que no miente, que dice que hay que cumplir. ¿Quién cree a estos farsantes, a estos correístas, como a Luisa González, a Rafael Correa, a todos estos líderes? Muchos de estos que están prófugos, otros que están en la cárcel. O sea, ¿por qué están en la cárcel? Porque son unos angelitos. Hablo de estos que están en la cárcel en Estados Unidos. O sea, si ustedes no creen tanto en la justicia ecuatoriana, ¿por qué cree que en Estados Unidos le meten en la cárcel a estos correístas? Porque son pillos, porque son ladrones, porque son delincuentes, porque se robaron el dinero. Por eso están en la cárcel. Y si no es cierto, correísta, entonces, ¿dónde están las promesas de Rafael Correa? Él dijo que en el 2013, 2014 o 2015 iba a estar lista la refinería del Pacífico. Te pregunto, correísta, ¿existe una refinería? Te pregunto, correísta. Correa dijo que iba a terminar las 8 o 10 hidroeléctricas. Te pregunto, ¿cuántas hidroeléctricas están funcionando que comenzó y terminó Rafael Correa? Te pregunto, ¿el proyecto de Yechay dejó terminando Rafael Correa? ¿O cuántos años piensan que necesitaba para terminar ese proyecto? Las escuelas del milenio. Había escuelas que comenzaron en el 2012. En el 2015 ahí dejaron tiradas. 2016 ahí estaban tiradas. 2017 Correa salió y ahí quedaron las escuelas del milenio tiradas. Y no estoy hablando de esas plásticas, de esas flexibles, desechables. Estamos hablando de simples escuelas del milenio que comenzaron en el tiempo de Rafael Correa y ahí quedaron. Pero aquí es otra de las más importantes. Cuando Luisa González dice que no miente y que tiene que cumplir lo que dice, esta pregunta es para los correístas. ¿Acaso ya se olvidaron que Rafael Correa dijo que la constitución que ellos hicieron a su antojo iba a durar 300 años? ¿Ya te olvidaste, correísta? 300 años dijo que va a durar esa constitución. Y al cabo de 2 años, 3 años, ya metieron ahí sus enmiendas. ¿Para qué? Para implementar la reelección indefinida. ¿Para qué? Para que quedara Rafael Correa en el poder. Y aquí muchos se dirán, pero Rafael Correa no quedó. Sí, no quedó porque él es un simple bobo, pues. Por eso no quedó Rafael Correa. Pero más que todo yo sigo creyendo que es la voluntad de Dios. Que Dios está siempre con la mayoría de los ecuatorianos. Y Él nos ayudó para que este Rafael Correa se fuera. Gracias a Lenín Moreno pudimos tumbar al correísmo. No porque ningún opositor fue a marchar, fue a hacer protestas, ni nada de eso. Aquí no ha habido un opositor para que vaya y tumbe al gobierno de Rafael Correa. Ningún opositor. La mayoría de los opositores que se opusieron duro a Rafael Correa, ya saben lo que pasaron. Terminaron bajo tierra. Otros perseguidos. Simplemente perseguidos. ¿Por qué? Por denunciar al correísmo. Y otros lamentablemente, como el caso de Jorge Gabela, de Fausto Valdivieso, Willington Alcíbar y un montón de gente más que están bajo tierra. Los que se enfrentaron al correísmo. Así es que si usted ahora mismo está diciendo que si gana Luisa González el correísmo no va a volver, el correísmo va a volver con toda su fuerza, con toda su capacidad, como dice mucha gente. Aquí habrá una dictadura
sin retorno. Cuando Rafael Correa vuelva al poder, nadie lo va a sacar a él. Nadie lo va a sacar. Ni los correístas, ni los opositores, nadie. La persona que quiera sacar a Rafael Correa del poder, simplemente lo darán el vire. Así como le dieron el vire a estos opositores allá en Cuba, en Venezuela. A otros meterán en la cárcel y el país simplemente estará en la pobreza, en la miseria y en el hambre. Entonces, correísta, si usted no piensa con los 5 sentidos, si usted es un simple ignorante, usted tal vez no va a sufrir, pero sus hijos, sus nietos, sus descendientes, ellos van a sufrir, porque Ecuador Unido contra la Corrupción le ha dicho una tras otra vez. ¿Ustedes creen que esa gente que votó por Fidel Castro sufrieron? La mayoría de esa gente, no, esa gente se fue de este mundo. Los que sufren son los descendientes, los nietos, los bisnietos. Esa gente es lo que sufre, porque ellos miran que en otros países hay oportunidades y ellos no pueden y nunca van a tener esas oportunidades mientras haya un dictador suelo en el poder. En el caso de Venezuela igual. ¿Ustedes creen que Nicolás Maduro va a salir del poder? Correísta, ¿usted cree que Nicolás Maduro va a dejar el poder? Pues si usted piensa que Nicolás Maduro va a dejar el poder y aquí en Ecuador Luisa González gana y después va a venir cualquier otro candidato, pues usted está bien equivocado o simplemente es un ignorante o simplemente, como decía el mismo Correa, usted es un atrasadito mental porque usted no razona, usted no piensa. Y digo que usted no piensa en sus futuras generaciones. No estoy hablando de usted, porque usted ya, como dicen muchos, usted ya es borrego a terminar. Pero estamos hablando de sus hijos, de sus nietos, que algún día quedarán una oportunidad, pero no lo van a tener. No lo van a tener simplemente porque su padre, su madre o sus abuelos eran unos miserables y apoyaron y votaron por Luisa González. Correísta, si usted vota por Daniel Noboa, ¿sabes qué puede pasar? No podrás tal vez tener el país del primer mundo que tú tanto sueñas, pero de aquí a 4 años podrás votar, escoger a otra persona. Podrás votar por cualquier otra persona. Entonces en 4 años podrás tener un chance, una nueva oportunidad. Pero si usted vota por Luisa González, es que entra el Ecuador en una dictadura sin retorno. Porque si esta vez tumbamos al correísmo, estoy seguro, palabras de Ecuador Unido contra la Corrupción, para el 2029-2030, Rafael Correa ya será como dicen muchos, un cadáver político. Para comenzar ya estará más viejo, ya estará cansado. Y mientras gane Daniel Noboa, yo estoy seguro que él va a hacer un trabajo mucho mejor de lo que hizo en este año o año y medio. Y el país va a cambiar, no como muchos quisiéramos, pero va a haber más chances, más oportunidades. Entiende, correísta, no lo hagas por ti, porque muchos de ustedes ya son viejos, abuelos, pronto se van a ir de este mundo, pero hagan por sus hijos, por sus nietos. No dejen que sus nietos vivan en un país en una dictadura. La famosa pastora no era pastora. Es Alma María Cheme Toaza, antigua militante correísta, que incluso llegó a ser funcionaria en el Ministerio del Litoral durante la década saqueada. Con este burdo circo, y burlándose de Dios, el correísmo trató de comprar tu voto, creyendo que nadie notaría semejante atrocidad. Espero que esto no sea cierto, porque de ser así, están jugando con Dios, y con Dios no se juega. Ya si desconocen lo que les expliqué anteriormente con el tema de pastora y de claro y decreto, se podría pasar por alto, pero llegar a engañar, como lo vimos en el video, no lo recomiendo, señora Luisa. Lo repito, con Dios no se juega. ¿Qué es lo que Luisa comienza diciendo? Para donde la cabeza mira, para allá va el cuerpo.
Yo creo que nadie mira con la cabeza, todos miramos con los ojos, al menos que sea Luisa González. Pero si esa frase es lo que ella quiere describir, qué es lo que hace, qué es lo que dice una persona, entonces allí está bien claro que ella va por el camino de Venezuela, de Cuba, de las dictaduras. Porque ella abraza a esas dictaduras, porque ella siempre solapa esas dictaduras, porque ella está a favor de esas dictaduras, porque ella nunca se rebela en contra de esas dictaduras. Y para terminar, dice ella, que ella no sabe qué es lo que pasa en Venezuela, que ella no sabe qué es lo que pasa en Cuba, que ella no sabe qué es lo que pasa en Nicaragua con esos gobiernos. Luisa González no sabe que Nicolás Maduro es un dictador. Luisa González no sabe que en Cuba existe una dictadura. ¿Cómo reconocería usted al gobierno de Maduro de ser presidenta y cuál es la postura del Ecuador ante Nicolás Maduro? Voy a ser insistente en esto, Fernando. Yo lamento que cada vez que se empieza una entrevista donde se debería hablar de Ecuador, de los problemas profundos, de cómo se violenta a una vicepresidenta en Venezuela, pues sabrá cómo lleva su vida, su democracia, con el resto de la comunidad internacional, tanto con Venezuela como con los demás países. Yo me enfocaré en aquellos puntos en los que podamos coincidir y en los que no, pues no soy yo quien debe tomar parte, ¿no? Son ellos los que sabrán cómo manejan a la interna sus procesos democráticos o no. Esta pregunta es para los correístas que piensan votar por Luisa González. ¿Qué piensan ustedes cuando Luisa González se queda callada y no puede describir la dictadura de Nicolás Maduro? ¿Ustedes piensan que ella es parte y cómplice de esa dictadura? ¿Ustedes creen que ella quiere una dictadura para el Ecuador, así como la de Nicolás Maduro? Porque una persona normal, una persona que se da en cuenta, una persona con los 5 sentidos, una persona demócrata, sabe que en Cuba existe una dictadura, sabe que en Venezuela existe una dictadura, sabe que en Nicaragua existe una dictadura, sabe que en Corea del Norte existe una dictadura. ¿Y cuál es el miedo de decir que allí existe una dictadura? Y eso es lo que no queremos la mayoría de los ecuatorianos. Pero ahora veamos a Luisa González, cómo pone su cara, se cae de vergüenza cuando escucha a una ciudadana que ella pide que las leyes deben ser más severas para los femicidas, para los delincuentes en Ecuador. Pero Luisa, ella no cree en eso. ¿Cuándo Luisa ha hablado que va a aplicar la cadena perpetua, la pena más dura, la máxima? Ella nunca habla de eso, ella no cree en eso. Ella cree que si un delincuente te roba hoy día, puede volver a robar de aquí a un mes, de aquí a un año, de aquí a 5 años. Y al final termina callando a las personas por no dejarse robar $1 o $2 o cosas así. Ecuatorianos, esos delincuentes deben estar en la cárcel de por vida. Pero esto no cree Luisa González. Escuchemos qué es lo que dice la señora. Necesito, usted como futura presidenta, que los castigos sean severos, que los jueces no se metan, porque mi hija solamente le dieron 24 años por caso de femicidio, que son años que no le devuelven la vida a mi hija, pero no era justa. Y gracias al movimiento Mujeres del Oro que llevó el caso, se apeló a la pena máxima, lo cual se logró. Pero para que venga esa inversión extranjera hay que darle confianza, seguridad, estabilidad. Especialmente estabilidad política. Estabilidad política y jurídica. En caso de que usted llegue a Carondelet, ¿qué sucederá con este contrato, con esta concesión? Mire, por si acaso, el rato en que yo llegue al poder, este contrato, esto se va a revertir. Esto lo vamos a echar abajo, lo vamos a revertir. Luisa González no sabe ni entiende por qué los ecuatorianos o cualquier inversionista no invierte en Ecuador. La mayoría de los inversionistas, de las personas que tienen negocios, nunca invierten a pérdida. Nadie trabaja a pérdida. Entienda Luisa González, nadie. Y si ustedes tienen leyes chuecas, leyes torcidas, leyes a favor de los delincuentes, un país que no tiene leyes jurídicas que protejan al inversionista, cuando escuchan los inversionistas a una Luisa González que dice: cuando yo llegue al gobierno voy a revertir ese contrato. O sea, entonces, ¿qué es lo que van a pensar los inversionistas que quieren invertir en Ecuador?
¿Qué es lo que van a pensar los migrantes que viven en Estados Unidos, en Europa y dicen, yo voy a poner mi negocio en Ecuador? Primero, la delincuencia le va a vacunar. Segundo, va a venir una vacunadora de cuello blanco, una Luisa González, a decir, yo voy a revertir su contrato porque simplemente no me da la gana. Así como dijo el prófugo de su hermano, que no le daba la gana de cobrar a su hermano, de enjuiciar a su hermano. Entonces, por eso muchos inversionistas no van a ir a invertir en Ecuador. Que podremos hacer los nuevos proyectos. Por ejemplo, proyectos eólicos. Hemos empezado, el 15 de julio, la refinería del Pacífico, que también se iba a hacer hace 20 años. Oiga, créame que el presidente que esté en el 2013 va a tener las cosas mucho más fáciles, porque va a estar la nueva refinería. Que el presidente que esté en el 2013 va a tener las cosas mucho más fáciles, porque va a estar la nueva refinería, Vemos que ahora están dejando un proyecto de 1.500 millones de inversión, dejarlo en que se destruya para poner ahí un proyecto fotovoltaico. Cuando Ecuador no necesita más generación de energía. Hacemos un proyecto fotovoltaico. ¿Es una necesidad del país? No, no la es. Estamos empezando, ya empiezan en un mes el movimiento de tierra, eso va a empezar en un mes, 2 meses. Aquí está Jorge Glass, nuestro extraordinario ministro de Sectores Estratégicos, que nos puede dar más detalles. La refinería del Pacífico, esta magna obra, avanza con paso firme. Hablo desde el corazón porque mi padre se hace diálisis 3 veces a la semana. Esta pregunta es para Luisa González. Si su padre asiste a los hospitales públicos en Ecuador y él hace 3 veces a la semana diálisis, o sea, tiene un tratamiento 3 veces a la semana, entonces quiere decir que sí hay medicina en Ecuador. Porque usted sale en muchos medios de comunicación diciendo que no hay medicina, que los hospitales están vacíos, que no hay quien atienda y un montón de barbaridades para hacer quedar mal al gobierno de Daniel Noboa. O sea, son palabras de ustedes. Entonces aquí, como muchos dicen, ¿es merengue o no es merengue Luisa González? ¿Su padre asiste a los hospitales públicos o él asiste a las clínicas privadas? Porque aquí hay que hablar claro a los ciudadanos, no hay que mentir en la campaña Luisa González. Cuando usted miente, cuando usted sale a hablar un montón de barbaridades, usted cree que la mayoría de los ecuatorianos son, como dicen muchos, son genios, son que creen a la revolución ciudadana. Es lo que usted piensa, es lo que usted cree. Porque he escuchado a muchos correístas que dicen, yo soy correísta hasta el final. Así Correa robada, así Luisa González sea comunista, sea ladrona, sea lo que ella sea, y yo voy a votar por Luisa porque eso dice Correa, porque yo soy correísta hasta el final. Ecuatorianos, esta Luisa González piensa que todos los ecuatorianos somos como los cubanos, o sea, hablo de la mayoría de los cubanos en 1959, o de la mayoría de los venezolanos en 1999. No, señora Luisa González, la mayoría de los ecuatorianos somos personas que pensamos diferente. Creemos en la democracia, en la libertad y en la justicia y no creemos en el comunismo, no creemos en la revolución de Fidel Castro, de Hugo Chávez, de Nicolás Maduro. Esa revolución que se vaya por un tubo. Los ecuatorianos queremos paz, queremos libertad, queremos justicia, queremos prosperidad y luchamos para que nuestros descendientes no vivan en un comunismo como viven los venezolanos, como viven los cubanos. Por eso luchamos, por eso estamos aquí, Luisa González, y no vamos a caer en su trampa, y por eso vamos a seguir difundiendo estos videos, compartiendo estos videos para que llegue este mensaje a la mayoría de los ecuatorianos, especialmente a los correístas. Pero a mí no me van a decir, recorten salud, despida personal, dejen el desempleo a los funcionarios públicos, dejen el desempleo a los médicos, a los maestros, no, porque lo que vamos a hacer es todo lo contrario. Lo que vamos a hacer es darle nombramiento definitivo a cerca de 20.000 personas que trabajan en el sistema de salud, al personal sanitario, son cerca de 20.000 nombramientos definitivos, a los maestros y maestras, nombramiento definitivo, llevan más de 2 años con contrato ocasional. Señora Luisa González, lo que pasa, usted confunde a las papas con los camotes. Cuando la mayoría de los ecuatorianos decimos que en Ecuador tenemos que disminuir la burocracia del Estado, la mayoría, y somos los opositores al correísmo, hablamos de la burocracia del Estado como ese consejo de la judicatura que hay que eliminarle. Entienda, señora Luisa González, hay que eliminar ese consejo de la judicatura. Hay que darle poder a la fiscalía y a los jueces. Pero ese consejo de la judicatura hay que eliminarle. Ese consejo de participación ciudadana hay que eliminarlo.
y un montón de instituciones hay que eliminarlo completamente. Ninguna persona que sea opositora al correísmo o ninguna persona que apoya a Daniel Noboa dicen que van a despedir a los profesores, a los doctores, a los policías. Nadie está hablando de eso. Señora Luisa González, lo que veo aquí, que usted demuestra que es una profesional en ser charlatana, demagoga, farsante, mentirosa. Claro que la mayoría de los ecuatorianos están a favor de que haya más policías, más doctores, más profesores y mejor entrenados, y que tengan todas las facilidades, todos los equipos para que puedan hacer su trabajo. Porque ese ciudadano y ciudadana, ese maestro, ese señor que trabaja de guardia en una escuelita, cuando ya tenga su nombramiento definitivo, ¿qué va a sentir? Va a sentir tranquilidad, paz, seguridad. Porque sabe que cuando llegue noviembre, diciembre, no va a estar temblando diciendo si me votan como alimento a mi familia. Porque sabe que tiene su trabajo asegurado. ¿Qué tenemos? Personas más sanas, más felices también, más tranquilas. Y esa persona, ¿qué va a hacer? Va a mejorar su condición de vida. ¿Cómo? Ya puede pensar en hacer un crédito y comprarse su casita. Porque ya puede endeudarse, porque sabe que no van a despedirlo en diciembre, pues. Ya puede comprarse un carrito, ya puede mejorar su casa si ya la tiene. Ya puede decirle al hijo, mira, voy a hacer un crédito y te voy a pagar la universidad. Aquí viene la parte más negra y oscura de Luisa González, que dice: yo voy a nombrar con nombramiento definitivo, y así las personas serán más tranquilas, más felices, vivirán en paz, después podrán comprar su carro, su casa, pagar a los hijos en la universidad. Señora Luisa González, eso es lo que usted dice, eso es pura demagogia completa. Usted habla de las personas que van a trabajar tal vez en las instituciones públicas y de los que van a trabajar en las instituciones o compañías privadas. ¿Quién va a ayudar a ellos? Pero aquí también hay otra contradicción de usted. ¿Acaso no va a ser las universidades gratis? O sea, usted dice que los padres puedan pagar las universidades a los hijos, pero ¿no es que usted un montón de veces ha dicho que las universidades deben ser gratis? Señora Luisa González, usted sola cae en su propia mentira por la culpa de esos periodistas que no se rebelan en contra de sus payasadas. Esa será independiente con su gobierno. La justicia tiene que ser independiente, pero tiene que funcionar. Si no, díganme ustedes, digan los ciudadanos que me están escuchando, ¿quién se siente protegido, seguro, cuando va ante el sistema de justicia? ¿Quién siente que sus derechos van a ser garantizados? ¿Quién siente que el que tiene más poder o más dinero no lo va a aplastar? Esta mujer, que un día dijo ser mi amiga, lo quiere liberar. ¿Podría darle el salvoconducto a Jorge Glass para que él pueda acogerse al asilo político que le otorgó México? ¿Lo hará o no? Luisa González va a buscar revivir la justicia. Yo lucho para que se haga justicia en mi caso. Esta mujer, que un día dijo ser mi amiga, lo quiere liberar para que siga violentando a más mujeres. Por eso, esta gente nunca más, nunca. Tiene que funcionar el sistema judicial y para eso también hay que hacer una depuración de los malos elementos y a los buenos darles toda la protección del Estado para que lleven adelante los casos delicados que están investigando. Esta es la razón que Ecuador Rincón de la Corrupción repite una tras otra vez, que Luisa González es una simple farsante, charlatán, mentirosa. Claro que la mayoría de los ecuatorianos estamos de acuerdo de depurar a los malos elementos, ya sea de la justicia o de la policía. Pero ¿qué dice aquí Luisa González? A los buenos hay que dar protección. Señora Luisa González, la protección debe ser para todos los servidores públicos, ya sea para jueces, para policías, para los fiscales, para todos y para todos los ciudadanos, para todos los ecuatorianos, para todo el país debe ser la protección, la seguridad. O sea, aquí no nos comamos el cuento como hacían ustedes en el tiempo de Rafael Correa. Ustedes cuidaban a los pillos, a los delincuentes, como hacía su pana, su amigo Ronnie Aliaga. Él decoraba a puros maleantes, a puros narcotraficantes, igual que Rafael Correa, igual que esta Gabriela Rivadeneira,
condecoraba a puros pillos, como a Carlos Poli y un montón de delincuentes que usted también es, recuerde que usted también tiene una glosa. Usted es glosada, usted es una corrupta. En un país decente, en un país del primer mundo, usted no fuera ni pudiera ser candidata para la presidencia de la República. Las ofertas de campaña que hizo Daniel Noboa en la campaña del 2023 era para cumplirlas en 1 año y medio, ¿no? Así que cuidadito con eso, que faltó tiempo. No le faltó tiempo, le faltó conocimiento, capacidad, equipo, pero sobre todo le faltó amor por la patria. Y decir la verdad, por supuesto, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿cómo va a hacer para cumplir con esta oferta de campaña? Porque yo tenía una planificación en el tiempo que no te daba. Pero si ustedes, Luisa González, en 10 años no pudieron hacer una refinería del Pacífico, ¿acaso ya se olvidó que usted también andaba prometiendo que iba a terminar a construir la refinería del Pacífico? ¿Y acaso usted iba a terminar esa refinería en 1 año o año y medio? Lo que pasa, a usted le gusta andar haciendo el show. Los jóvenes que se gradúen, primero vamos a devolver el presupuesto de la educación superior. Segundo, vamos a hacer nuevas universidades en la Amazonía, en Esmeraldas, nuevos campus. Luisa González, sus promesas de campaña simplemente son una fantasía, típico de estos farsantes charlatanes demagogos, que mienten y mienten y mienten, como dicen muchos, hasta que se lo meten a estos correístas. Usted ha venido prometiendo en todos los radios, en todos los medios de comunicación que usted ha asistido, ha venido prometiendo que va a hacer escuelas, colegios, universidades, hospitales, las carreteras, que va a ser doble vía, que va a hacer un montón de cosas. Pero yo les recuerdo a todos los votantes, a todos los correístas, ¿acaso Rafael Correa no prometió terminar la refinería del Pacífico? ¿Acaso Rafael Correa no prometió terminar Yachay? ¿Acaso Rafael Correa no prometió hacer o terminar las 8 o 10 hidroeléctricas? ¿Cuántas terminó Rafael Correa? 1, 2. Las otras ahí están todavía en elefantes blancos. O sea, aquí está bien claro que esta Luisa González es solo promesas, promesas y más promesas. Él dice que su familia no vive del Estado. Luisa González, si usted no entendió o no entiende lo que dijo Daniel Noboa, o simplemente se hace la gila, aquí le vamos a explicar. Cuando Noboa dice que él no vive del Estado, él se refiere a que su sueldo, o sea, como este Correa, pues, como este Glass, que ellos necesitan de la pensión del Estado para ellos poder sobrevivir, o como este otro Luis Almeida que decía que no le alcanzaba el sueldo de asambleísta, que a la primera semana se acababa el dinero y quedaba chiro. O sea, a eso se refiere Daniel Noboa, que ustedes siempre están ahí esperando el sueldo de cada semana para sobrevivir. Recuerden que Daniel Noboa, él es millonario. El padre de Daniel Noboa es el hombre más millonario del Ecuador. Lo que a Noboa no le falta dinero. Ahora, que su familia tenga contratos, pues ¿quién no tiene contratos con la familia? ¿Acaso ya se olvidaron Rafael Correa que decía a su hermano que no le va a enjuiciar a su hermano porque no le daba la gana? Y Fabricio Correa tenía contratos con el Estado. ¿Acaso ya se olvidaron eso? O sea, si vamos a ver la moneda, tenemos que ver las dos caras de la moneda. Pero en este caso, estos correístas, como ellos siempre hablan a su conveniencia, y estos giles de los seguidores de Correa siempre ven las cosas al revés, y por eso estos le lavan la cabeza el mati a estos correístas. ¿Cómo va a hacer el ingreso a la universidad? El joven, la joven que quiera dar el examen para ingresar a la universidad, que dé el examen y entra directamente a primer año. El que no quiera, sale graduado del colegio y va directo a la universidad, al ciclo inicial universitario. Lo que dice Luisa González en sus promesas de campaña es pura demagogia completa, de primera, de segunda y de tercera y quién sabe cuánto más. O sea, esta te miente hasta por los codos, igual que Andrés Arauz. O sea, ¿quién es ella para decir que todos van a entrar a la universidad? O sea, señora Luisa González, yo no sé en qué mundo vive usted.
Si usted vive en el planeta Marte, en Júpiter, o vino de allá de los extraterrestres. Señora Luisa González, ¿a cuánta gente en el mundo entero no le gusta estudiar al 100%, salir con un título universitario? Hablemos de países desarrollados como en Estados Unidos, en Japón, en Singapur. ¿Ustedes creen que toda la gente de Japón, de Estados Unidos, tienen un título universitario? La mayoría de esa gente, hablamos de Estados Unidos. La mayoría de esa gente simplemente termina el college, como dicen, y salen a trabajar. Otros que ni terminan el college. Pero hablando de Ecuador, o sea, yo entiendo esa porquería de leyes que dejaron haciendo el correísmo. Pero lo que Ecuador Unido contra la Corrupción cree en Ecuador, que el estudio debe ser obligatorio hasta que cumplan 18 años. O sea, en este caso, terminarían el bachiller. O como decíamos antes, terminar el colegio. Porque antes es lo que era. Iban a la primaria, después de la primaria iban al colegio y después iban a la universidad. Entonces, en este caso, lo que Ecuador Unido contra la Corrupción piensa que en Ecuador debe ser obligatorio, pero estamos hablando de obligatorio, que tienen que ir hasta los 18 años. Después de los 18 años, ¿quién carajos es Luisa González, Rafael Correa, Lenín Moreno, Guillermo Lazo o Daniel Noboa para que obliguen a los ciudadanos a ir a la universidad? Y si ellos quieren, van a seguir estudiando. Y si ellos quieren, debe haber chances, oportunidades gratuitas para que estudien, para que vayan a la universidad. Pero no como dice Luisa González, que si pasa el examen, pase a estudiar a la universidad. Que si no pasa el examen, también pasa a la universidad. O sea, Luisa González, no sea demagoga, no sea farsante, no sea charlatana. Yo le pregunto a Luisa González, cuando usted terminó el colegio, la primaria, y si es que terminó, porque muchos dicen que usted no tiene un título universitario, pero para usted sacar un título universitario, supuestamente pasó un examen, y ese examen, si no pasa, simplemente no le dan el título universitario, o simplemente si usted no tiene un diploma, un certificado que terminó el bachiller, a usted no le deja ingresar a la universidad. Seamos claros, seamos realistas, Luisa González. No sea simplemente una farsante, una charlatán. Recuerde que está con Ecuador Unido contra la Corrupción. Y aquí le decimos las 4 verdades, sin importar quién sea. A Luisa González le vamos a sacar todos los trapos rotos y vamos a hacer entender a los correístas que por qué no deben votar por Luisa González, así como hicimos por Andrés Arauz. Recuerden que Ecuador Unido contra la Corrupción le dijo a Andrés Arauz: nunca vas a llegar a ser presidente de Ecuador. Eso está grabado, eso está en los videos de Ecuador Unido contra la Corrupción. Porque Ecuador Unido contra la Corrupción cree en la democracia, en la libertad y en la justicia. Y no cree en estos farsantes socialistas revolucionarios. Lo único que traen al país es pobreza, miseria, hambre, una hambrona. El correísmo, como dije, es la peor peste que pudo llegar al Ecuador. Y por eso vamos a estar aquí y vamos a destapar todas las ollas de grillos de Luisa González y graben este mensaje, que no va a llegar al poder y nosotros nos vamos a encargar de eso. Porque mucha de la gente en todo el mundo entero necesita información. Cuando la gente está informada, piensa diferente y cambia su forma de parecer, cambia su forma de vivir y piensa en el futuro, piensa en lo grande. El pueblo ecuatoriano ha llegado a entender y a sentir con mucho dolor, con sangre, con hambre, con violencia, que usted ha sido un pésimo enemigo, señor Noboa. El mejor enemigo del Ecuador, eso sí. Señora Luisa González, cuando usted habla del pueblo ecuatoriano, no meta a todos los ecuatorianos en sus polleras, en sus calzones, en su saco, en su revolución ciudadana. Que la mayoría de los ecuatorianos, que ya está demostrado que votamos por Daniel Noboa, no porque él es perfecto, no porque él es un líder que pueda cambiar el país, así como cambió Lee Kuan Yew en Singapur, así como está haciendo Nayib Bukele, pero no tenemos otra opción.
Ahora mismo, en el 2025, Daniel Noboa representa la patria, la libertad, la democracia, la justicia. Y usted, Luisa González, usted representa a los comunistas y a los delincuentes, para no ir más largo. Con eso es más que suficiente para describir a usted, su candidatura. Muchos no pueden estudiar porque viven en zonas muy peligrosas o en la noche de por sí ya es peligroso. 73% de la población no quiere salir en las noches. Para ellos se abrirán carreras virtuales. Hemos hablado ya con algunas universidades en donde se les va a aumentar el presupuesto y ellos van a ampliar los cupos para los jóvenes, pero que también van a abrir carreras virtuales. Aquí está bien claro el plan de seguridad de Luisa González. ¿Qué es lo que ella piensa hacer para los estudiantes que ahora mismo tienen miedo de asistir a las clases por la inseguridad? Ella dice que ya ha hablado con las universidades y va a haber clases virtuales para que los muchachos, los estudiantes, no asistan a las clases. O sea, este es el plan de seguridad de Luisa González. ¿De vermente tienen que estar borrachos o simplemente tienen que ser personas de mente para votar por una candidata como es Luisa González? Y el conocimiento para hacer la gestión pública. Tengo experiencia, conozco cómo se trabaja en el Estado, conozco lo que es gestionar el gobierno. Tercero, para buscar culpables, no estamos, ya sabemos quiénes son los culpables. No tengo que insistir en quiénes son los culpables. Ustedes saben quiénes son los culpables de estos 8 años de abandono. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Luisa González tiene experiencia en corrupción. ¿Acaso no es cierto de su glosa? ¿Acaso no es cierto que usted es cómplice parte de todos esos ministros, excompañeros o compañeros de usted que están prófugos o están en las cárceles como Carlos Poli? Y no me diga que no trabajó en el gobierno de Rafael Correa. Y un montón de gente que están presos en Estados Unidos y otros en Ecuador. Están presos por corruptos. Yo le pregunto a las personas que siguen a la Revolución Ciudadana, que son seguidores de Rafael Correa, o algunos que trabajan honestamente, porque yo sé que hay algunos correístas del campo que trabajan honestamente, pero son seguidores de Rafael Correa. ¿Cuántos de ustedes han sido perseguidos por el gobierno, por la justicia? Luisa González tiene conocimiento en mentir, en engañar, en ser una simple demagoga. Según Luisa González dice que ya sabe quiénes son los culpables de destruir la patria. Ella pronuncia a Lenín Moreno, Guillermo Lasso, Daniel Noboa, la fiscal general. Y ahí está el claro mensaje de Rafael Correa, cuando rebuzna desde el ático y dice: todos los culpables lo pagarán y lo perseguiremos. Eso ha dicho Rafael Correa una tras otra vez. Que él se va a vengar de toda la gente que están en contra de estos delincuentes. Ojo, están en contra de estos delincuentes. Y con eso no quiero decir que Guillermo Lasso, Lenín Moreno, Daniel Noboa sean unos angelitos. Aquí no hay ningún ángel ni ningún perfecto. Pero si vamos a comparar a los gobiernos de Daniel Noboa, de Guillermo Lasso y de Lenín Moreno, ellos no son comunistas. Ellos no son revolucionarios socialistas de estos que andan repartiendo pobreza, miseria, hambre en todos los países. Entonces esa es la diferencia, señora Luisa González. Si nosotros vemos qué es lo que ha pasado en estos años, vemos una agenda de persecución, de destrucción y de odio. El odio ha sido una estrategia que le ha servido muy bien a la derecha, a ciertas agrupaciones políticas, ¿no? Señora Luisa González, la mayoría de los ecuatorianos, y ojo, hablo de la mayoría, no soy como los correístas que involucran a todo el mundo. Porque en este caso, todos somos ecuatorianos. Ya sea de izquierda, derecha, delincuentes, corruptos, honestos, curas, santos, todos somos ecuatorianos. Pero cuando usted habla, señora Luisa González, o cuando hablan los correístas, no tienen que mencionar a todos los ecuatorianos. Y por eso Ecuador Unido contra la Corrupción habla de la mayoría de los ecuatorianos, que no tenemos ningún odio a ninguna persona. Simplemente detestamos a los corruptos, como cualquiera lo hiciera. Cualquier persona honesta, honrada, debe estar en contra de los corruptos, de los delincuentes, de estos mafiosos. Y si no es cierto, entonces, ¿por qué Carlos Poli está preso en Estados Unidos? ¿Por qué este prófugo sigue en Bélgica? ¿Por qué estos corruptos que entran a las cárceles de Ecuador terminan aceptando que son corruptos
Porque encuentran sus mañoserías, sus pillerías que hacen. Porque ahora no hay un gobierno que sea como el de Rafael Correa, que decía que le tenían prohibido hablar. Es lo que decía el hermano de Patiño. Que entre ellos se tenían que cuidar y tenían que protegerse y tenían prohibido hablar en contra de la corrupción, en contra de la delincuencia. Eso dijo el hermano de Patiño, Pedro Delgado y un montón de estos correístas que muchos de ellos están arrepentidos. Entonces aquí, señora Luisa González, no hay ninguna persecución. Primeramente, seamos personas honestas, honradas, personas trabajadoras, personas con las, como decimos los ecuatorianos, con los 5 conocimientos para no mentir al pueblo, y la mayoría de los ecuatorianos no creen en sus mentiras. Eso es de simple y por eso simplemente no votan ni votarán por usted, Luisa González. Hablo de la mayoría. Y ya vendrán a sacar escándalos contra Luisa González, que si somos financiados, no sé si otra vez por el ELN o por cualquier grupo, banda, etcétera. Nosotros somos gente transparente, de manos limpias, con capacidad, con honestidad y con conocimiento para trabajar por la patria. Y por eso estamos aquí. Señora Luisa González, aquí nadie saca escándalos. El propio escándalo se hace en ustedes mismos. Ustedes son como un borreguito que han visto en las redes sociales, que le sacan del hueco una vez y el borreguito camina y camina y se mete otra vez en el hueco. O sea, ustedes solitos se caen en el hoyo. Cuando ustedes ponen a hacer chats, como dijo un periodista, ustedes piensan que la tecnología está en los años, tal vez en 1980, 1920 o 1900. Pero ustedes no entienden que la tecnología hoy en el 2025 está bien avanzada y pueden revisar, pueden encontrar todos sus correos, todos sus emails, todos sus mensajes en el teléfono. Entonces cuando ustedes ponen a chatear con estos alias Minervas, alias Mónica, alias Ajicomote, alias Jerónimo, un montón de alias que son delincuentes. Eso está comprobado, la tecnología no miente, correístas. Aquí no salgan a lavarse las manos. Aquí no salgan a hacerse los angelitos. Aquí no salgan a tirar la piedra y esconder la mano. La mayoría de estos líderes, de estos alias, son corruptos, son delincuentes. Ellos piensan que la mayoría de los ecuatorianos estamos dormidos. Ellos piensan que la mayoría de los ecuatorianos no nos damos en cuenta. Ellos piensan que la mayoría de los ecuatorianos no razonamos. Por eso Ecuador ni contra Corrupción está aquí, para mandar el mensaje a todos los ecuatorianos, y no solo a los ecuatorianos, a todas las personas del mundo entero que creen en la democracia, en la libertad y en la justicia. Y hay que abrir los ojos, entender, razonar, pensar, y no hay que caer en las manos de estos comunistas, de estos miserables, de estos farsantes charlatanes como son Luisa González, Rafael Correa, Nicolás Maduro, estos Castros, y un montón de delincuentes que quieren gobernar el país o están gobernando. Las mujeres somos, creo que, muy buenas para unir, para bajar el odio, para trabajar en unidad, con convicción, con fuerza, además del carácter y el temple que tenemos, que así como sacamos adelante nuestras familias, vamos a sacar adelante a este país. Creo que la confianza que tienen en Luisa González ha crecido muchísimo. Saben que no les mentimos, saben que tenemos conocimiento. Para Luisa González, no generalice a todas por igual. Hay mujeres que son honestas, trabajadoras, humildes, luchadoras, y no se cansan de luchar por su familia. Pero también hay unas ciertas mujeres que usted sabe que se dedican a hacer cosas que no tienen que hacer, a hacer maldades. Y eso viene desde la primera generación. Después que Adán y Eva estaban en el jardín, en el huerto de Dios. En este caso, para las personas que creen en Dios, la primera persona en desobedecer a Dios era Eva. Era una mujer que comió la fruta prohibida cuando Dios dijo que no coma de esa fruta. Entonces, después de eso, habemos y hay hombres y mujeres entre buenos y malos. Eso es lo que cree Ecuador Unido contra la Corrupción. Entonces, aquí cuando Luisa González dice que ellos pueden hacer más, que ellas pueden hacer, eso es completamente falso. Puede ser una mayoría y estoy de acuerdo. Pero ella no puede decir que porque ella es mujer, ella puede hacer esto y que los hombres no pueden hacer. Señora Luisa González, primero ubíquese, primero piense y después salga a hablar en los medios de comunicación. Ecuador tiene que recuperar la democracia,
¿sí? La seriedad de las instituciones, la independencia también. No puede ser que tengamos un Consejo Nacional Electoral que es funcional a una organización política porque su hermano trabaja dentro de esa organización política como cónsul, y hay que recuperar también el respeto a la Constitución y a las leyes. No puede ser que una vicepresidenta electa en las urnas sea tan perseguida y maltratada y que por decreto se nombre a quien les dé la gana. No hay inversión extranjera porque no hay seguridad jurídica en el país, porque se violenta la Constitución, las leyes, el derecho internacional. Tenemos que construir ese país de paz que nos merecemos todos los ecuatorianos. Cuando Luisa González dice que en Ecuador hay que recuperar la democracia, solo las personas de mente, para ir más claros, las personas de mente en Ecuador dicen que Ecuador está en una dictadura. Personas de mente, y aquí no me importa quién sea. Puede ser mi hermano, mi hermana, mi prima, mi vecina, mi amigo, mi compañero. Cualquier ciudadano que diga que vivimos en una dictadura en el 2025 en Ecuador, como le acabo de decir y le vuelvo a repetir sin miedo, porque este programa se va a quedar grabado y algún año me van a recordar en mi propia cara. Entonces por este mensaje es bien claro para todos los ecuatorianos. Para las personas que dicen que en el 2025 Ecuador está en una dictadura, ustedes simplemente son unos ignorantes, unos de mente, unas personas que viven otra realidad, unas personas que no se dan en cuenta, no entienden ni saben de lo que están hablando. Y en este caso, eso es Luisa González. Ella no sabe ni tiene idea de lo que habla. Por eso, la mayoría de los ecuatorianos que creímos en la democracia, en la libertad y en la justicia, tenemos miedo. Y eso es muy cierto. Tenemos miedo que Luisa González sea gobernante de Ecuador. Porque ella, según su conocimiento, ella dice que en Cuba hay democracia. Que en Venezuela hay democracia. Que en Venezuela hay más oportunidades que en Ecuador. O sea, ¿en qué cabeza le cabe eso? Solo a una farsante, a una charlatán, a una demagoga como es Luisa González. Y también dice que hay que recuperar el respeto a las leyes, respeto a la Constitución. O sea, como dicen muchos, aquí la burra hablando de orejas. Así está bien claro. ¿Acaso ya se olvidó Luisa González, como decía Rafael Correa? Que él era el jefe de todas las instituciones, que él controlaba todo el Estado ecuatoriano y él podía mandar a todos. Luisa González, ya te olvidaste que tu líder desde la Sabatina sentenciaba, daba órdenes, mandaba a la cárcel, perseguía a cualquier opositor o a cualquier persona que esté en contra de su gobierno o a cualquier persona que denunciaba los casos de corrupción del gobierno de tu líder. También dice que no hay inversión en el país porque no hay seguridad jurídica para que proteja los negocios. ¿Y acaso no son la mayoría de ustedes? Hablo de la mayoría de esos asambleístas que están trabajando supuestamente vagos, que no hacen nada en la asamblea, que bloquean, que sabotean los proyectos de ley, o simplemente ellos no presentan ningún proyecto de ley para que venga la inversión privada. O sea, hablo a estos asambleístas correístas como a esta Mónica Palacios que representa a los migrantes. ¿Cuáles son los proyectos de ley que usted ha presentado para que los inversionistas, y no hablo solo de los inversionistas extranjeros, hablo de los ecuatorianos que viven en Estados Unidos, en Europa, que puedan volver al Ecuador, que puedan invertir en Ecuador? ¿Cuáles son sus proyectos de ley? Pero si ninguno de estos asambleístas de la Revolución Ciudadana presentan unos proyectos que ayude a los inversionistas, ya sea con leyes para que no haya tanto trámite, tanto envuelto, para que puedan abrir ya sea su restaurante, su compañía, cualquier negocio en Ecuador, entonces nadie va a invertir en Ecuador. Para darles al final en la torre a Luisa González, ¿quién dejó haciendo esas leyes? Que ahora mismo muchos inversionistas no quieren invertir en Ecuador porque nadie trabaja pérdida. Esto hemos hablado en muchos videos. Nadie trabaja pérdida. Le pregunto a un correísta, ¿usted trabajaría pérdida? Correísta, ¿usted invirtiera $1 millón en Ecuador para darles beneficios, un montón de beneficios a sus trabajadores, para despilfarrar el dinero
su capital? ¿Usted haría eso? Para que cuando usted abra su compañía le pidan un adelanto, le pidan un poco de coimas para comenzar su negocio, pero si usted todavía ni ha comenzado su negocio, ¿usted pagaría un montón de dinero en trámites inútiles que no sirven para nada? Correísta, responda a Ecuador Unido contra la Corrupción. Si usted haría eso, ¿quién dejó esas leyes? Rafael Correa. Y sí, aquí aculpo a Guillermo Lazo, a Lenín Moreno y a Daniel Noboa, que no están haciendo nada casi para, como yo digo muchas veces, para mandarle en un tacho de basura esa constitución del correato y la mayoría de esas leyes de Ecuador. Las leyes de Ecuador, como he venido repitiendo una tras otra vez, las leyes de Ecuador tienen que beneficiar a los inversionistas, a las personas que quieren invertir. No tiene que haber tanto trámite como ahora mismo en el 2025. ¿Qué es lo que piden en Ecuador? Por ejemplo, le pongo un caso bien claro para que entiendan los ecuatorianos. Cuando un migrante necesita mandar un poder al Ecuador para que den haciendo cualquier trámite, cualquier negocio, cualquier cosa que quiera hacer en Ecuador, ¿qué es lo primero que piden? Un poder. Y lo cual estoy de acuerdo. Que un migrante saque un poder, va al consulado o en alguna notaría aquí en Estados Unidos, saca el poder y manda al Ecuador. Yo le pregunto a las personas que trabajan en el consulado de Ecuador en Estados Unidos, ¿cuántos migrantes en el consulado han llegado borrachos, han llegado demente, diciendo, oiga señor, mire, yo estoy borracho, o simplemente ustedes miraban o miran que está borracho y dice, yo quiero sacar un poder, quiero allá para que mi amigo, mi primo, mi vecino, mi papá, mi hermano me dé haciendo estas cosas que yo quiero? ¿Cuántos han llegado borrachos? Yo creo que ninguno ha llegado borracho. Y si está borracho, los del consulado no van a dar ese poder. Entonces, ecuatorianos, las personas para sacar un poder van con sus 5 sentidos y con su sano conocimiento de hacer el poder. Ese poder es un papel legítimo, un documento legítimo. Pero ¿qué es lo que pasa en Ecuador? Mandan de aquí el poder de Estados Unidos y llegan a Ecuador. ¿Y qué dicen allá las autoridades de Ecuador? Señor, ese poder tiene que pasar otra vez por la notaría para que validen el poder. O sea, ¿estamos entendiendo, ecuatorianos? O sea, dicen, para validar el poder tiene que pasar otra vez ese poder allá en la notaría de Ecuador. Pero si ese poder está yendo con la firma de la persona que está dando ese poder, está yendo con la firma del consulado. O sea, ecuatorianos, ¿quieren ver la cara de giles a los ecuatorianos? ¿O acaso es simplemente para sacar dinero? Porque cuando usted va a Ecuador, a una notaría, claro que le cobran. Pueden cobrarle $1, $5, $10, $20, $100, lo que le cobren. Es un dinero extra de lo que no tenemos que pagar. Si yo fuera presidente de Daniel Noboa, dijera, por favor, todas esas tramilogías tiren en un tacho de basura. Estamos hablando que eso hacen solo para sacar dinero. ¿Y por qué hacen eso en las instituciones de Ecuador? Simplemente ellos se lavan las manos o simplemente es cierto, dicen, esos son los requisitos de la ley. Y nosotros no podemos quebrar la ley. Hablo de otro papel inútil que piden en las instituciones del Ecuador. Como ese certificado, papel, documento, votación, como quieran entender ustedes. El papel de votación. O sea, si usted no tiene el papel de votación, muchas cosas no puede hacer en las instituciones públicas en Ecuador. Yo le pregunto a los ecuatorianos, ¿ustedes creen que se debe necesitar ese papel de votación? Ese papel de votación debe ser basura. Eso no debe existir. Le pregunto a más de 1 millón de ecuatorianos que viven en Estados Unidos. Cuando ustedes van a sacar aquí su licencia, ya sea que sean ustedes ciudadanos, residentes con un permiso de trabajo o simplemente no tengan ningún documento legal para vivir en Estados Unidos. Cuando ustedes van a sacar su licencia, ¿le piden el papel de votación? Respondan. Y no vamos más lejos. Le pregunto otra vez a los ecuatorianos que viven en Estados Unidos.
para ustedes sacar su licencia en Estados Unidos? A ustedes le piden, es un requisito que tiene que tener colegio, como dicen allá en Ecuador, colegio, que sean bachilleres, que tengan 2 años, 3 años de colegio. Le pregunto a los correístas, ¿eso le preguntan a ustedes en Estados Unidos para sacar su licencia de manejar? No, en Estados Unidos no preguntan nada de eso. Simplemente que pueda leer. Una persona tal vez que terminó su primaria o que pueda leer y escribir. Usted pasa el examen de prueba de manejo y para eso simplemente tiene que saber leer, lógico. Y saber pues escribir para cierta firma que quiera hacer. Y después va a la prueba de manejo y con eso se completa su licencia. Usted tiene su licencia. ¿Qué es lo que puede hacer un migrante o cualquier persona en Estados Unidos con una licencia de manejar? Hasta pueden manejar un bus escolar, pueden hacer muchas cosas. Cuando le para la policía, le muestran la licencia y no le ponen un ticket. Entonces ahí está bien claro. O sea, por eso Ecuador Unido contra la Corrupción dice una tras otra vez. Las leyes de Ecuador tienen que ser reformadas para el bienestar de la mayoría de los ecuatorianos. Las personas que quieren emprender, las personas que quieren estudiar, las personas que quieren oportunidades, deben tener leyes fáciles, leyes ágiles, leyes que no cobren un montón de dinero a esos ciudadanos. La burocracia del Estado, la tramilogía tiene que terminar, ecuatorianos. ¿Saben para qué debe haber leyes severas, leyes duras? Para estos criminales. Para todos los delincuentes debe haber el máximo castigo. Pero para los demás debe haber leyes que puedan esos ecuatorianos tener su negocio, tener su trabajo, como dicen muchos, vivir decentemente, para que tengan todos sus derechos. Pero ¿quién piensa eso? Yo creo que tal vez el 10% o el 1% de los políticos que están en las instituciones del Estado. Porque si ellos pensaran como Ecuador Unido contra la Corrupción, el país ya diera, como dicen muchos, ya diera un giro de 360 grados y cambiaran al país. Pero no ha llegado un líder. Ojo, correísta, no ha llegado un líder que cambie el país hasta el día de hoy. Cuando un correísta te dice voy a votar por Luis porque Luis es Correa, y con Correa había obras, con Correa había escuelas, con Correa había trabajo, correísta. Y si con Correa había todo, entonces ¿por qué Ecuador hoy no está como Singapur, como Japón, como Bélgica, como Canadá, como Estados Unidos, como Singapur? ¿Por qué no está? ¿Por qué no ha cambiado? ¿Porque todo lo maquillaban? O sea, el gobierno de Correa era como un padre de familia que pide $1 millón al vecino. Y ojo, espero que no sea pedido al chulquero o al narco, porque ahí se va a complicar peor la cosa. Un padre de familia que pida $1 millón y con ese $1 millón compra 2 casas, compra 3 carros, compra un terreno ahí en las lomas donde no produce nada, compra ropa para sus hijos, comen de lo mejor, van de vacaciones. Pero ¿qué pasa cuando se acaba ese $1 millón y no generan dinero de ninguna parte? Entonces, ¿qué va a pasar después de un año con ese padre de familia? Irá perdiendo otra vez todos sus bienes. Perderá sus carros, todos sus bienes. Y al final de todo, ¿en qué queda? ¿En lo nada? Simplemente porque no era el dinero de él, porque no invirtió bien, porque no hizo las cosas bien, porque no gobernó bien, porque no era una persona honesta con su propia familia, para decir y hacer las cosas reales. Entonces eso era el gobierno de Rafael Correa, y eso quieren que se repitan los correístas. Y le puedo seguir con un montón de ejemplos. Dice, vamos a traer mercenarios, asesinos de afuera, ¿no? Privados, ¿ah? ¿Saben con qué dinero? Con el dinero que no usa para equipar a la fuerza pública, quiere traer asesinos al país. Que ya hay muchas experiencias muy graves y negativas de esta gente en otros países, Irak, incluyendo violación de derechos humanos. matanzas. Entonces, gente que no tiene un plan, una estrategia, que no conoce el territorio, eso quiere traer. Luisa González se escandaliza, se rompe las vestiduras cuando escucha que el presidente Daniel Noboa de Ecuador quiere contratar a mercenarios, a soldados para que luchen, para que combatan
a la criminalidad, a la delincuencia, a estos grupos armados del Ecuador, a delincuentes. Luisa González, para combatir la delincuencia del Ecuador, para combatir a estos grupos armados, a estos grupos que no le importa la vida de los demás, los derechos de los demás, a estos hay que aplicar mano dura. Y para eso se tiene que bajar cabezas, a las buenas o a las malas. Entonces en este caso, si hay soldados de otros países, porque veamos exactamente qué es lo que son estos mercenarios. Dice, soldado que lucha a cambio de dinero, ojo, a cambio de dinero o de un favor sin motivación ideológica. Persona que realiza un trabajo por una retribución generalmente económica o que trabaja en un único interés de ganar dinero. Un mercenario es una persona con preparación, ojo, con preparación y conocimiento militar, la cual realiza un trabajo por una retribución generalmente económica. O sea, ahí está bien claro qué es un mercenario. Ahora, si el presidente Daniel Noboa de Ecuador dice que esos mercenarios podrán bajar la delincuencia, y yo no quiero que la policía de Ecuador, los soldados de Ecuador, como dicen muchos, se manchen las manos, pues hablemos claro de sangre, porque estos mercenarios, estos van a combatir a las buenas o a las malas a estos criminales. O sea, se van a bajar cabezas para ir más claro. Entonces, pues, ¿qué quiere decir ahí? Que si bajan cabezas, después le van a echar la culpa a la policía de Ecuador, al ejército de Ecuador. Y si Daniel Noboa después no quiere que le llamen a la asamblea a dar declaraciones, que por qué hicieron esto, que por qué bajaron cabezas, porque ya saben, esto de la revolución ciudadana, los derechos humanos de Ecuador, ellos primeritos salen a protestar, a chillar, a lloriscar, a rasgar las vestiduras por defender a los delincuentes. Si Daniel Noboa no quiere nada pasar por eso, entonces por eso él quiere contratar a estos mercenarios. O sea, lo importante, ojo, lo importante, la mayoría de los ecuatorianos, la mayoría, hablo de la mayoría, quieren que baje la delincuencia. Y a ellos no le importa quién venga. Lo importante es que le atrape a los delincuentes y punto. Si yo fuera Daniel Noboa ahora mismo, yo hiciera como el Bukele o como Lee Kuan Yew en Singapur. A mí no me importara que bajar cabezas de ahí de estos delincuentes de Ecuador, de estos grupos armados, de los choneros y todas esas bandas de criminales. A cada uno de estos grupos armados de Ecuador fueran las cabezas uno por uno. Y no me importara quién fuera. Porque a estos no les importa los derechos de los demás. No le importa de los ciudadanos que viven en paz, en tranquilidad, que salen a trabajar, que salen al parque, que salen a estudiar. A ellos no les importa. Entonces, ¿por qué al Estado ecuatoriano debe importar? El crimen organizado, que está vinculado a estas redes de mafias internacionales, como la mafia albanesa, el señor Guillermo Lazo, y la señora fiscal Diana Salazar, que escondió el informe León de Troya, que nos siembran ese terror en el país. Luisa González ha dicho en medios de comunicación que no hay que injuriar, no hay que mentir, no hay que engañar. Y yo veo aquí todo lo contrario. Usted está injuriando a Guillermo Lazo. Usted dice que él está vinculado con el crimen organizado. Si yo fuera Guillermo Lazo, ahora mismo le pusiera una denuncia penal en contra de Luisa González, para que demuestre con hechos. Y aquí están las imágenes. Aquí están las imágenes. Cómo se desliza la tierra, ¿no? Se desliza la tierra, mire. De aquí, la tierra se desliza hacia acá. El amarillo, no sé si no se va a lograr percibir, pero bueno. El amarillo es por donde debería estar el oleoducto y el rojo es cómo se movió, ¿no? Esto es de Petroecuador mismo, ¿no? O sea, no me digas que el informe de Petroecuador no habla de sabotaje. Esta es otra imagen donde la tierra se desliza y empuja el oleoducto. Pero eso es una falla de Noboa. Correísta, aquí está bien claro, el derrame de petróleo en Esmeraldas es por un deslave. Lo dice la propia Luisa González, que es por un deslave. Es algo causado por la naturaleza que nadie puede controlar, ni el presidente, nadie. Entonces, en este caso, también lo que escuchamos en muchos medios de comunicación que dicen que era sabotaje. O sea, aquí vamos a explicar, como dicen mucha gente, con granitos de arena para que entiendan los correístas. El derrame del petróleo era por un deslave.
Primera parte, por un deslave que algo que nadie puede controlar eso. Segundo, a 600.000 personas en Esmeraldas. O que dejen 2 horas abierto el... ¿Ya? Que en 2 horas no, se supone que eso debe tener un cerrado automático cuando baja la presión. ¿Qué pasó? ¿Estaba funcionando? ¿No estaba funcionando? Que dicho la ministra de Gobierno que había sabotaje es relacionado a la tubería. O sea que no cerraron rápido las llaves para que algo puedan controlar y no dejaran no sé cuántas horas abierta esa tubería. O sea, a eso se refieren al sabotaje. Porque habrá gente correísta, como dice mucha gente. En todos los lados en Ecuador hay gente correísta. Gente que son fieles a Rafael Correa. Y mucha esa gente ahora mismo sabe lo que tienen que hacer para hacer quedar mal al gobierno de Daniel Noboa. Prever cuando vienen épocas de lluvia, épocas de sequía, posibles temblores, terremotos, maremotos, etcétera, sistemas de alarma, de alerta, mapear sitios donde puedes tener como acogida, rutas de evacuación, tener siempre claras, delimitadas, estructuradas. Luisa González, lo que aquí yo veo que usted habla como típico de esos farsantes, charlatanes, demagogos. Usted habla de lo que no sabe. Usted miente como que la mayoría de los ecuatorianos fuéramos inocentes. Yo le pregunto a Luisa González, así como usted acaba de decir que el gobierno tiene que estar preparado y todo eso. ¿Ustedes estaban preparados cuando había el terremoto en el 2016? ¿Ustedes estaban preparados cuando Correa salió y dijo que aquí nadie me llora, aquí nadie me grita, aquí todos callados y el que grita le mando a la cárcel? Sin importar si es hombre, niño, mujer o embarazada, eso dijo Correa cuando hubo el terremoto. ¿Acaso ya se olvidaron que ustedes subieron el IVA por 1 año? ¿Acaso ustedes se olvidaron que en el 2017, en el 2018, en el 2020 seguían viviendo bajo las carpas la gente allá en Manabí? ¿Acaso ya se olvidaron que hasta ahora no han construido las escuelas, los hospitales, los colegios, las vías allá en Manabí? ¿Acaso ya se olvidaron? ¿Acaso ya se olvidaron que muchos de sus compañeritos, uno del que está en la cárcel, Jorge Glass, está enjuiciado por eso? ¿Por corrupto? ¿Por no cumplir, por no trabajar, por robarse el dinero de las obras que tenían que construir del terremoto de Manabí? ¿Acaso ya se olvidaron todo eso? O sea, aquí es bien fácil que caiga un correísta ciego, sordo y mudo por la Revolución Ciudadana. Pero habemos ecuatorianos, como he escuchado a colegas que han dicho, hay que difundir los mensajes. Cuando usted mire un video de la Revolución Ciudadana con mentiras, con engaños, con falsedades, usted saque la verdad y publique sus videos, publique sus mensajes, publique las verdades, para que los ecuatorianos abran los ojos. Porque hay gente, porque no está informada, son seguidores de estos revolucionarios, de estos mentirosos. ¿Por qué creen que en otros países, como en Corea del Norte, en Cuba, en Venezuela, restringen a los medios de comunicación, a los medios como en este caso de internet, de las redes sociales? Porque los ciudadanos comunes y corrientes, ellos sacan las verdades de estos mentirosos, de estos demagogos que están en el gobierno. Y tenemos especies como el mono cabeza de mate, cuchucho, perezosos, venados, nutrias, mono aullador de la costa, pumas, tigrillos. Y no hay proceso de transformación, de cambio, de revolución, de lucha en el mundo que se pueda hacer sin la participación de las mujeres. Y hoy las invito a todas las mujeres de mi patria a ir unidas, a cambiar la circunstancia que vivimos, a dejar la violencia, la tristeza, el desempleo, el odio. Para terminar, Luisa González no entiende que ella es una títere de Rafael Correa, ella es una sumisa de Rafael Correa, ella es una títere de Nicolás Maduro y de todas esas dictaduras y delincuentes del Ecuador. Por eso la mayoría de las mujeres que yo he escuchado no van a votar por Luisa González. La mayoría, como dicen muchas, yo soy mujer, pero Luisa González no me representa. No me representa. ¿Y cómo voy a votar por una mujer que no me representa? Pero jamás como mujer, por ser mujer, podría votar por una mujer que no diferenció lo que es lo peor del correísmo, el tema de la refinería del Pacífico. Y dijo que ahí está la refinería, que lo volverían a hacer. Dijo que Venezuela estaba mejor que Ecuador. ¿Cómo íbamos a votar las mujeres por ser mujer?
¿cómo voy a votar por una mujer que dice que todo lo que hizo el correísmo estaba bien y lo volverían a hacer? ¿Qué pasó con los actos más grandes de la corrupción? Ministros en la cárcel, funcionarios en la cárcel, millones y millones de dólares que se perdió en la corrupción en el gobierno anterior. ¿Por qué no fue capaz de decir que todo lo que hizo el correísmo no lo volvería a hacer? No lo refutó a su vicepresidente, que dijo que hay que sentar en una mesa redonda con la delincuencia a negociar. Con los delincuentes no se negocia. Ecuatorianos, especialmente correístas, ya escucharon las mentiras, los engaños, las falsedades, la demagogia completa de Luisa González. Aquí está bien claro qué es lo que ella quiere para los ecuatorianos. Ella lo único que quiere es traer a Rafael Correa, juntarse con Nicolás Maduro, con las dictaduras. Ella lo único que quiere es pobreza, miseria y hambre. Por eso este llamado es para los ecuatorianos honestos, para los ecuatorianos que trabajan, para los ecuatorianos que creen en la democracia, en la libertad, en la justicia. Compartan el video. Yo sé que muchos de ustedes, de mis seguidores, de TikTok, de Facebook, lo van a compartir. Con tan solo ustedes compartir este mensaje, compartir este video, enviar a sus hermanos, a sus primos, a sus vecinos, todos los que son correístas. Envíen este video, este mensaje, y con eso es más que suficiente para que el mensaje llegue a los correístas que están mal informados. Porque muchos ecuatorianos dicen, hay correístas que están mal informados y por eso ellos todavía son seguidores de Rafael Correa. Y otros simplemente no van a cambiar. Por más que usted le hable, por más que le ponga videos, por más que le explique, ellos no van a cambiar. La mentalidad de ellos está perdida. Entonces este mensaje es para todos. Compartan el video, compartan el mensaje. Ecuador Negro contra la Corrupción hace estos videos para que el Ecuador un día no caiga en las garras del comunismo, del socialismo, de estos miserables, de estos socialistas amigos de Rafael Correa. Por eso nosotros gastamos tiempo haciendo estos videos, haciendo estos mensajes, como he escuchado a muchas personas que luchan por las causas justas, que luchan por la libertad, que luchan por la democracia, que dicen, hagamos los videos reales, hagamos los videos con las verdades, para que estos correístas queden desenmascarados, porque ellos salen a difundir información falsa. Estamos hablando de un montón de correístas que tienen trolls, con mentiras, con engaños. Y hay cierta gente inocente que cae en su trampa. Entonces por eso las personas de bien, las personas que creímos en un Ecuador democrático, en un Ecuador de justicia, en un Ecuador de paz, en un Ecuador que sea libre. Por eso nosotros tenemos que compartir. Compartan el video, compartan el mensaje, para que este mensaje llegue a los correístas a todos los rincones del Ecuador y a todos los rincones del mundo.